Vamos a iniciar con la conferencia magistral, las buenas prácticas y el trabajo entre pares en el nuevo marco curricular. Sin lugar a dudas, escuchar a un par, a una persona que realiza las mismas funciones que yo, me permite imaginar lo que puedo escalar, lo que puedo replicar, lo que puedo adecuar. Y para eso nos acompaña el doctor Luis Medina, quien ya tenemos aquí con nosotros. Quiero agradecer, doctor Medina, de veras que nos haya aceptado este espacio, que platique con los maestros y las maestras lo que desde su ámbito de investigación, este seguimiento tan puntual que desde su área dan a los maestros y a las maestras de lo que usted ha podido recuperar. Déjenme decirles que el doctor Luis Medina Gual es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac. Es egresado de la 9ª generación del programa de excelencia Vértice en la misma universidad. Su maestría la cursó en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y el doctorado en Evaluación Educativa tanto por la Universidad Anáhuac, y él ha hecho un programa mixto que también la acredita la Universidad Complutense de Madrid. Fue consultor responsable de bachillerato de Anáhuac, México y El Salvador en la red de colegios Semper Altius. Actualmente es profesor de tiempo completo y coordinador del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Ha presentado trabajos de investigación educativa básica y aplicada en las líneas de investigación, de evaluación del aprendizaje y de la identidad docente. Ha sido acreedor al Premio Naucalpan de la Juventud 2008 en la categoría académica, así 3 veces reconocido con el Premio FIMPES de Investigación Educativa. Por supuesto, es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, y es parte del Sistema Nacional de Investigación en algunas de las tareas, tanto de su formación como de su actividad profesional. Muchísimas gracias, Patti, de verdad por la invitación. Yo con muchísimo gusto puedo ya manejar, digamos, la presentación. Patti, muchísimas gracias de verdad por la invitación a Grupo Loga, Mujeres Unidas por la Educación, a todas las instituciones convocantes y sobre todo a todas las maestras y maestros que se encuentran aquí, ¿no? Que yo creo que ahí, antes de el currículum que ustedes acaban de leer, yo creo que algo que me define primero es que soy maestro, ¿no? Y ya después todo lo demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también mencionarles que lo que vamos a estar charlando en esto, ¿no? Mucho ha sido también de lo que hemos visto de otros colegas que están trabajando actualmente, ¿no? Porque sin duda nos encontramos frente a un reto muy interesante que es este nuevo marco curricular, ¿no? Que en básica, pues ya tenemos algunos documentos de trabajo. En media superior, por ejemplo, salieron literalmente el día de ayer, ¿no? Ya la versión final, ¿no? Entonces, todas y todos yo creo que estamos ahí bastante pendientes de qué es lo que va a suceder al respecto y sin duda este elemento del trabajo entre pares yo creo que va a ser el elemento fundante de lo que va a estar, digamos, articulando esta nueva propuesta curricular. Y dicho esto, sí me gustaría mencionarles en particular que creo que lo difícil para poder trabajar entre pares son 2 cosas, ¿no? Uno es tener el tiempo y otro también es tener los espacios. Y sin duda yo creo que este espacio en ese sentido es bastante privilegiado para poder compartirlo con todas y todos ustedes y aprender entre nosotras y nosotros. Y también otro elemento yo creo que es bastante importante es el tema también de empezar a entrarle un poquito a los fundamentos teóricos, pero también epistemológicos, pero más que eso de campo, de qué es lo que se buscaría que se viera, digamos, en el salón de clase esta idea del nuevo marco curricular o la nueva propuesta. Sin duda, como yo les voy a presentar ahorita, en realidad mucho es de lo que hemos empezado a ver
algunos de los ejemplos, inclusive en campo, ¿no? De algunas escuelas que ya han empezado a hacer ejercicios, ¿no? De planeación y de prospectiva de cara al siguiente ciclo escolar, ¿no? A mí me ha tocado ver ya esfuerzos que han hecho en Tijuana, ¿no? Que ahí he tenido contacto con algunas escuelas. Ahorita justo me encuentro también en Tamaulipas, que veo que hay varias gente conectada por acá. Podríamos reunirnos al ratito, ¿no? En Ciudad Victoria andamos por ahí. Y todo esto que les voy a presentar en ese sentido es aterrizado justo de los elementos también que han emergido a partir de la discusión y de muchos ejemplos que he visto de muchos colegas. Entonces, aquí sí decirles que sin duda es un punto, yo creo que neurálgico el trabajo de articulación entre pares que vamos a tener que realizar en los siguientes meses, ¿no? Ciclos escolares. Dicho esto, sí me gustaría decirles que mucho, pues en realidad surge de lo que vamos a ver en esta charla, mucho surge también de la interpretación, digamos, de los documentos, ¿no? Yo creo que algo que se ha enfatizado mucho entre las autoridades educativas es que este es un documento, o son documentos que son en esencia inacabados y por tanto que debemos de interpretar y que debemos inclusive modificar. Es la primera vez, digamos, en tiempo que se pretende que el docente no solamente sea el didacta, ¿no? El que aterriza esto en el salón de clases, sino que también el que haga procesos de diseño curricular, ¿no? Que sin duda es algo que es, yo creo que muy provocador, pero también puede llegar a ser, nos puede llegar a compungir, ¿no? Es decir, nos están dando también otra responsabilidad que reconoce el trabajo, digamos, y la labor de las y los docentes, pero asimismo también implica una responsabilidad y mayor, digamos, como involucramiento en todos los procesos que vamos a estar. Entonces, sí, déjenme decirles que lo que vamos a ver, pues en realidad surge de la interpretación de los documentos de la nueva escuela mexicana y además de eso, también mencionarles que mucho es a partir de la experiencia que ya hemos empezado a ver en algunas escuelas, en algunos centros escolares. Dicho lo anterior, por favor, igual si van haciendo comentarios en el chat, adelante. Yo creo que sería interesante también ir viendo algunos comentarios en particular. Y pues sí, me gustaría iniciar un poco, estructurar la presentación en tres grandes momentos. Uno primero donde vamos a estar en la estratosfera tratando de ver qué es lo que nos tratan de decir, esta parte de los fundamentos del nuevo marco curricular. Después, ya lo que vamos a tratar de ver es cómo aterrizarlo al salón de clases y en particular ahí vamos a tratar de ver este juego que tiene el entretejido de compartir y del trabajo, digamos, que vamos a tener que hacer en nuestros centros escolares, que es un elemento nodal de la propuesta curricular, ¿vale? Y ahí vamos a tratar de aterrizarlo lo más posible. Desde luego que la presentación, con mucho gusto, se las compartimos. Aquí tienen igual mi Twitter, @medinagual, terminando con mucho gusto la posteo por ahí, pero también se la pasamos a Patti para que se las pueda hacer llegar. Yo creo que no había problema y se está grabando también, entonces, desde luego que van a tener ahí, digamos, como la evidencia, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿de dónde surge esta idea del nuevo marco curricular? A ver, me parece que hay tres grandes elementos que lo articulan, ¿no? El primero, que es uno de los grandes debates, ¿no? Que podremos estar a favor o en contra, ¿no? Voy a tratar de no tomar, digamos, como partido, sino más bien meternos en el trabajo ya de las y los docentes, pues es reconocer, ¿no? A pesar de que hace ratito, ¿no? Me tocó leer justo un documento que discutía al respecto de una querida académica, Irma Villalpando, ¿no? Y en particular, sí hay que pensar que todo acto educativo, por más que sea enseñanza literalmente de fracciones y parecería que no hay un elemento, digamos, político, hay una intención política educativa detrás, ¿no? No por nada años y años dentro de teoría curricular, ¿no? Desde Posner hasta Tyler, hasta los más avant-gardes, todos hablan justo de que hay fuentes en el currículum que nutren las decisiones que tomamos, de seleccionar contenido, de dejar contenido, y todo, al final de cuentas, es un proyecto filosófico, pero también político, ¿no? Y hay que leerlo en ese sentido también. La primera vez que se menciona, digamos ya de manera factual, esta idea de que este es un proyecto, digamos, como político, se muestra tal cual también en los fundamentos, ¿no? Nos podrá gustar o no, pero al final hay que reconocer que lo están haciendo, ¿no? Y que estaba velado en otras reformas y que aquí, al final, sí se está, digamos, como planteando. Otro elemento yo creo que también nodal del nuevo marco curricular, me parece, es la idea de justicia.
la justicia está articulada a lo largo de todo el currículum y en particular esta idea de justicia no aristotélica donde hay que darle a todos lo mismo, sino más bien en un sentido compensatorio, ¿no? Que dependiendo de lo que cada quien necesite, hay que hacer esfuerzos diferenciados. Y en ese sentido también viene todo este tema de los ejercicios de codiseño y de diagnóstico comunitario y demás. Finalmente, un último elemento que me parece también nodal son los fundamentos pedagógicos. Todo va literalmente como coherente, ¿no? Fundamentos pedagógicos que algunas veces hay algunos autores que mencionan que no necesariamente siguen a los fundamentos de la psicología educativa, pero al menos fundamentos pedagógicos propios de algunas corrientes de teoría pedagógica, pues muy importantes y con mucho trayecto. Dicho eso, hay 4 grandes pilares que parece que enmarcan toda esta propuesta. Una, sin duda, es la diversidad, la idea de la diversidad, pero no como un elemento de objeto de estudio, sino como algo que enriquece el currículum, ¿no? También esta idea de justicia se ve planteada en la idea de cómo el currículum también puede ser una herramienta para el cambio, ¿no? Algunos, ahí Eduardo Andere dice, parece que esto sobreresponsabiliza a veces a la escuela, ¿no? Puede llegar a ser esto. Y también hay que pensar que se habla del aprendizaje no como un hecho simplemente de disciplinas científicas, sino algo que va en un contexto histórico y social. Y el último elemento que parece articular, pues es la evaluación diagnóstica y formativa, que al final es algo que hemos estado trabajando, yo creo que todas y todos durante un rato, ¿no? Pero ahí vamos a ver cómo se articula en particular. Dicho esto, pues mencionarles justo que yo creo que la idea central, ¿no? Y aquí entra todo el tema también del trabajo entre pares, del trabajo comunitario y demás, es pensar que la escuela no es un ente separado de la comunidad, mucho menos del Estado y mucho menos del país. Se plantea, de hecho, que son los mismos contenidos curriculares que van a tener que ser evaluados a la luz de si son pertinentes de esa comunidad, que está compuesta por pares, por docentes, que van a estar ahí valorando si vale la pena enseñar esos contenidos o vale la pena inclusive cambiar esos contenidos, ¿no? Que ahí nos podemos meter a mucho debate, ¿no? Digno de un cafecito de la tarde, ¿no? Pero inclusive esto llega a pensar que vamos a tener múltiples currícula operando a nivel nacional dependiendo de las necesidades particulares de las distintas comunidades. Y aquí la palabra clave, ¿no? A diferencia de las competencias en su momento anterior, ¿no? Que la idea de calidad detrás de competencias era la relevancia, ¿no? Que hubiera contenidos relevantes para los estudiantes a nivel internacional. Aquí se habla más bien de privilegiar el tema de la pertinencia, que lo que aprendan las y los estudiantes sea pertinente en particular a los contextos. Dicho esto, este es el plan, ¿no? Este es un documento también que salió relativamente hace poco, ¿no? Donde si bien cuando veíamos fragmentado toda la propuesta curricular, ¿no? Veíamos primero educación básica, luego media y luego superior, que todavía no se termina de concretar, pero se planteaba como que cada una de las diferentes niveles educativos tuviera una finalidad en sí misma. Y aquí, pues parece ser que ya en los documentos más, digamos, como del día a día, ya se empieza a manejar esta articulación que le llaman, de hecho, una trayectoria de 0 a 23 años de edad, ¿no? Entonces, que ya se van a estar articulando los diferentes niveles educativos. Entonces, como a manera de resumen, ¿no? Sintetizando, ¿no? Podríamos plantear que, por ejemplo, antes, el centro del currículum podríamos pensar que eran los estudiantes y los docentes. Ahora, en realidad, el centro del currículum, de donde parte qué es lo que se va a enseñar, para qué vamos a enseñar, no es el mismo estudiante ni las y los docentes, que esto puede ser algo controvertido. En realidad lo que se plantea es que es la comunidad y el territorio, es decir, donde viven los y las estudiantes. Disculpen, voy a intervenir, pero Por favor. creo que se nos ha congelado. Ah, perdón, doctor, se nos congeló un minutito. Estaba usted comentando sobre el centro del currículum. Ah, ya, perdón. El centro del currículum, ¿no? Era antes los estudiantes y los docentes, y ahora lo que se plantea es que más bien el currículum parte de la idea de comunidad, es decir, la escuela, no solo la escuela sola, sino la escuela en una comunidad, ¿no? Que ahí entra todo el trabajo de pares también. La finalidad de la escuela se pensaba que en la reforma anterior
era hasta cierto punto la inserción al medio laboral, y aquí se plantea la idea de bienestar, sea lo que sea que se refiera o se defina. El enfoque didáctico curricular era por competencias y ahora se habla de esta noción de contenidos, de diálogos, de progresiones, ¿no? En educación media superior los programas están muy orientados a progresiones y la metodología didáctica se hablaba de metodologías activas, coherente con competencias, y justo ahora lo que se habla es de proyectos interdisciplinares, que si lo pensamos así, en realidad esta idea de proyectos interdisciplinares, pues es justo el pretexto perfecto, bueno, no el pretexto perfecto, sino es el vehículo perfecto para el trabajo entre pares. Dicho eso, me parece que aquí hay un elemento que es perfecto también y coherente con este foro en particular, que es la idea que la planeación al día de hoy no se puede realizar en solitario. Yo creo que esto es algo muy importante que tenemos que considerar. La planeación al día de hoy no la podemos hacer en solitario. Si ustedes ven los documentos que se han compartido, se hablan justo de tres momentos en este proceso de planeación, de lo que hablan del programa sintético al programa analítico o al programa, digamos, como desarrollado. Estas tres fases son la contextualización, finalmente el codiseño y finalmente la parte ya tal cual de aterrizamiento didáctico o de concreción didáctica. Dicho esto, sí me gustaría decirle que lo que vamos a ver de ejemplos, y ahorita ya es cuando empezamos a aterrizar todo esto al salón de clases y emerge de ejemplos reales que hemos visto ya en algunas instituciones educativas, es que la fase de contextualización, codiseño y didáctica, en teoría se tendría que realizar en el colectivo docente. Es decir, no lo debería hacer un solo docente para cada asignatura, sino que lo debe de hacer todo el colectivo docente del centro escolar. Esto en particular aterriza más en educación básica, más que en media superior, sin mencionarlos. Pero este trabajo que vamos a ver y lo que vamos a plantear, los ejemplos que vamos a ver, no es un trabajo en solitario. Es un trabajo que se debería de realizar en colectivo. Entonces, esta parte de la contextualización es el punto de partida. Y aquí hay algo que a veces choca, ¿no? Y que en realidad a veces podría, digamos, como preocuparnos un poco, pero de hecho ya venía desde las competencias esta idea de partir de contextos. La diferencia es que los contextos desde la cual se partían las competencias eran relevantes, eran solamente macro, ¿vale? De lo que iba a suceder a nivel mundial. Y lo que se plantea en la reforma es que estos contextos de donde se parte la planeación son en realidad contextos tanto macro, pero también micro. Es decir, hay que partir también de un diagnóstico específico de una comunidad educativa. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de un profesor muy bueno, también tuitero, que hace este desglose de cómo se aterriza literalmente al salón de clases. Entonces, un marco que aquí generalmente se puede compartir, ¿no? Es el marco en particular de Bronfenbrenner, ¿no? Que dice que hay diferentes, digamos, como contextos, el micro, el meso, el exo, el macro, ¿no? Donde nosotros podemos tratar igual en colectivo de discutir acerca de cuáles son las dificultades, cuáles son los dilemas, cuáles son las problemáticas que aquejan a nuestras y nuestros estudiantes en cada uno de estos diferentes niveles, ¿no? Me parece muy pertinente en este sentido lo que menciona la maestra Blanca Mungía, ¿no? Que en particular dice que al centrarnos en la comunidad y los territorios estamos reconociendo las características de vida de nuestros alumnos, su contexto y sus posibles saberes previos, lo que nos lleva a diseñar estrategias que atienden las propias necesidades del alumno. Y no solamente me quedaría con el término de estrategias, porque fíjense que aquí el nuevo marco curricular, la nueva escuela mexicana, lo que plantea es no solo las estrategias, sino también el mismo currículum, lo que vale la pena enseñar y aprender. Dicho esto, nosotros podemos definir problemas del entorno inmediato, ¿no? Problemas de lo que sucede en nuestros estados, problemas de lo que sucede a nivel global. Y sobre de eso, este es un ejemplo de un programa de educación básica, ¿no? Lo que nosotros podemos tratar de ver es si existe un match o existe una coherencia entre estas grandes problemáticas que se plantean y los contenidos que se prescriben en el currículum, ¿no? En el currículum que alguien diseñó, algunos expertos por allá. Pero justo, esta es la primera vez que lo que se dice es, qué bueno que lo diseñaron, pero ahora lo que tenemos que hacer es aterrizarlo en particular a la realidad de mi comunidad. Y este diagnóstico que se hace y esta selección de contenidos
no puede realizarse sola. En realidad la idea sería que se hiciera a través de todo el colectivo docente. Entonces, aquí vienen justo decisiones que tenemos que tomar, ¿no? El contenido tiene como tal, digamos, una relevancia o tiene una coherencia con los contextos que estamos encontrando, ¿sí o no? Si no tiene coherencia, pues tendríamos que pensar si metemos nuevo contenido o tenemos que quitar contenido, ¿no? Y al contrario también, si nosotros partimos de estas situaciones problemas, podríamos pensar que algunas situaciones problemas tienen algunos contenidos, pero algunas no. Entonces tendríamos que agregar contenidos. Y aquí este trabajo es donde en colectivo tendríamos nosotros que ir definiendo de acuerdo con nuestras problemáticas que vayamos o situaciones problemas que vayamos detectando, que tendríamos que ir adecuando en particular nuestros contenidos del currículum, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que les voy a pasar de un profe tuitero, ¿no? Que es el profesor Abelardo Carro, que es de Tlaxcala. Él es muy activo en redes sociales y él justo hizo un ejercicio muy interesante donde, pues, literalmente en comunidad, ¿no? En colectivo, en este espacio con distintos docentes, lo que hizo fue hacer un diagnóstico, lo hizo más a nivel micro, no se fue al nivel macro ni exo que les estaba platicando, pero lo hizo un poco para poder hacer el trabajo como de diagnóstico de su comunidad escolar. Entonces, fíjense aquí que el punto de partida que hizo el profesor Abelardo, ¿no? Fue, bueno, más bien, el conjunto de profesores que trabajan también con Abelardo, ¿no? Es hacer un ejercicio de contexto externo, ¿vale? Primero lo que hice fue decir dónde estaba situado su centro de trabajo, cuáles eran las características, cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan en esta escuela, ¿no? Por ejemplo, ahí nos narra que están cerca de instalaciones militares, que cuentan con agua entubada, luz, ¿no? Otro tipo de elementos. Y esto no lo hizo él solo, lo hizo, digamos, con apoyo de sus compañeras y compañeros. Luego de eso, definió un contexto interno, ¿no? Dijo, si en particular la escuela, mi centro de trabajo tiene estas características, con estas dificultades, con estos elementos, ¿vale? Y finalmente lo que hizo fue aterrizarlo a un contexto inclusive grupal, ¿no? Lo que dijo es, en mi salón o los estudiantes particulares tienen estas características. Entonces, todos estos elementos, ¿no? El contexto externo, que fue lo que sucede afuera de la comunidad escolar, ¿no? El contexto interno, que es lo que sucede dentro de la comunidad, y el contexto grupal, que es lo que sucede en mi salón de clases, fueron lo que les permitió a este centro de trabajo poder articular, digamos, la propuesta que van a ver ustedes a continuación. Esto, si ustedes lo trataran de hacer cada quien de manera individual, pues obviamente, primero, no estaría tan rico como si pudieran trabajarlo de manera colectiva, ¿no? Pero también yo creo que otro elemento muy importante es que al hacerlo también de manera colectiva, ¿no? Podemos ver diferentes perspectivas que de manera, si lo hiciéramos de manera, digamos, como única, no podríamos alcanzar a ver. Entonces, fíjense qué fue lo que hizo después el profe Abelardo. El profe Abelardo lo que hizo después fue justo ya a partir de este documento, que es un documento común para todas y para todos los docentes, identificaron y seleccionaron problemáticas, ¿vale? Del contexto externo, dijeron cuáles eran las problemáticas, ¿no? Del contexto interno y del contexto grupal. Pues ya definida digamos, como estas problemáticas, él partió y seleccionó algunas, ¿no? Para ir organizando el currículum. Yo creo que esto es algo interesante porque el currículum ni está organizado ni está completo. Eso es algo que no estábamos acostumbrados, ¿vale? Entonces vamos a tener que meterle también ahí. Y en ese sentido, Abelardo lo que hizo fue definir una pregunta, ¿no? Definir una pregunta que articulaba estas problemáticas que había encontrado. ¿Cómo establecer relaciones y espacios libres de violencia mediante la lectura y el fomento de valores en la escuela? ¿Vale? Entonces ahí en realidad la problemática que salió era esta problemática que ustedes habían visto de la cuestión particular del diagnóstico, ¿vale? Del diagnóstico de la comunidad, de la escuela y también del grupo. Y sobre de eso, fíjense qué fue lo que hizo, ¿no? Lo que hizo fue meterse a los contenidos de los programas y literalmente lo que empezó a decir es para cada campo formativo cuáles eran aquellos contenidos que le permitían responder a esta pregunta. Esta, digamos, que podría considerarla como su primera, si así lo quisiera, su primera, digamos, unidad a trabajar, ¿no?
donde parte de un contexto. Fíjense cómo es el contexto lo que articula el currículum y no el currículum lo que articula lo que se va a ver en el salón de clases. Eso yo creo que es algo importante. Pero además se dio cuenta que había otro tipo de contenidos propicios para la fase en particular donde enseñaba Abelardo, que dijo, ¿sabes qué? Podemos agregar también otro tipo de contenidos, ¿no? Que son pertinentes para poder trabajar estas temáticas y que en realidad parece ser que no se están trabajando o no se mencionan en los programas oficiales. Pues fíjense qué fue lo que hizo. No solamente cambió el orden, digamos, como del currículum, sino lo que hizo fue también agregó y quitó en particular contenidos de acuerdo a lo que necesitaban, ¿no? Entonces, esto les permite a ustedes este proceso de codiseño. Fíjense cómo partimos de una contextualización, de un diagnóstico que no se hace individual, y después pasamos a este proceso de codiseño, que también ahí, si lo hacemos de manera individual, ¿qué es lo que va a pasar? Aunque tenemos esta idea de fases que son más amplias, en realidad lo que puede pasar es que hay contenidos que se van a empezar a traslapar entre las diferentes fases, o contenidos que eran necesarios para una fase subsecuente que no estaban presentes en la anterior. Si eso sucede, lo podemos evitar justo a través del trabajo en colectivo con nuestras y nuestros compañeros y compañeras. Aquí hay dos estrategias también que a mí me encantan mucho, ¿no? Que más allá de sentarnos a escribir estos documentos de contexto, ¿no? Que está muy padre lo que hizo Abelardo y de hecho les sugiero que entren también a su tweet para que puedan checar en particular este documento que hizo, que es muy interesante, ¿no? Donde discurre acerca de esta metodología, ¿no? Me gusta mucho también esta otra idea que más bien parte de más allá que recaiga solamente de lo que nosotros conocemos dentro de nuestros centros escolares, también lo que podemos hacer es a partir de evidencias, ¿no? De narrativas, de elementos de narración de nuestras y nuestros estudiantes, también podemos conocer acerca del contexto y de lo que es relevante y pertinente para nuestras y nuestros estudiantes. Hay dos estrategias que me gustan mucho, una que es la fotovoz, que ahí sin duda ustedes pueden encontrar mucha más información en el libro de estrategias didácticas basadas en la narrativa, dispositivos pedagógicos basados en la narrativa, perdonen, de la doctora Frida Díaz Barriga, ¿no? Y esta estrategia en específico que se llama fotovoz, ¿no? Lo que busca es que tú le pidas a tus estudiantes, y esto no lo tiene que hacer un estudiante, un docente, lo pueden hacer varios docentes a lo largo de las diferentes fases o grados de sus escuelas, donde les pueden pedir que ellos tomen una fotografía que sea importante para ellas y para ellos, que represente su comunidad, y sobre de eso, literalmente lo que pueden hacer es pedirles que narren esa fotografía. ¿Por qué la eligieron? ¿Por qué fue importante? ¿Qué historia está detrás? A partir de estas fotografías se puede generar una narrativa global que nos dé también este diagnóstico, ¿vale? El otro alternativa también, que esta viene de hecho de instituciones, en particular en el estado de Chiapas, es un proyecto que dirigió hace un tiempo el doctor Estefano Sartorello de la Ibero, ¿no? Tiene un libro, de hecho, que ustedes pueden buscar en internet también, que se llama Milpas Educativas, aprender a vivir en no me acuerdo bien, pero es Milpas Educativas del doctor Stefano Sartorello. Ese proyecto en particular era interesante porque justo lo que pedía era que las y los estudiantes para iniciar con este proceso pudieran recorrer, digamos, la comunidad, ¿no? Que hay comunidades que, por ejemplo, es más fácil definir cuál es la comunidad y otras ciudades, sobre todo, que es más difícil poder delimitar geográficamente la comunidad, ¿no? Pero en el caso de que esta parte geográfica y cultural pueda ser más fácil delimitable, esta idea es muy interesante porque se pide que las y los estudiantes recorran la comunidad junto con las y los docentes para poder generar estos artefactos, documentos. Gracias, Miriam. Milpas educativas para el buen vivir. Milpas educativas para el buen vivir. Gracias, Miriam. Y lo que tú tienes que hacer literalmente es recorrer con tus estudiantes y con la comunidad, ¿no? Estos espacios de la comunidad para que al final el producto sea tal cual un mapa que si bien narra lo geográfico, si se dan cuenta este mapa de una comunidad, me parece que es una comunidad central en el estado de Chiapas, lo que hace en realidad es narra acerca, más allá de lo geográfico, de lo cultural, de cuáles son los elementos importantes para las comunidades.
Entonces ahí les invito tanto en este libro de la doctora Frida, ¿no? Que es dispositivos pedagógicos basados en la narrativa, como el de Milpas Educativas para el Buen Vivir, que vean algunos ejemplos de todos estos dispositivos basados en las narrativas, ¿no? En lo cultural, en lo histórico, que nos permiten generar este punto de partida que nos enseñó el profesor Abelardo Carro, ¿vale? Ahí incluso ya les pasó Miriam el link ¿cómo se llama? Al libro para que lo puedan descargar de manera gratuita, ¿vale? Miren, ya el profe Ramón Vargas ya también compartió el libro en particular, ¿vale? Para que lo puedan checar ahí. Y entonces, dicho eso, fíjense cómo ahorita pasamos por el proceso de contextualización, luego nos pasamos al proceso de codiseño, que fue esto donde inclusive modificamos su orden, agregamos, quitamos contenidos, ¿no? Y ahí les mostré algunas experiencias de distintos docentes que han estado trabajando al respecto, como el profe Abelardo, ¿no? Como el profe Sartorello. Y finalmente, fíjense que en los últimos documentos que han sacado de la reforma, nos hablan en particular acerca de que nosotros tenemos que generar con estos, digamos, como con estos diagnósticos y con este proceso de codiseño, tenemos que generar proyectos. Proyectos a diferentes niveles, nos dicen, proyectos a nivel grupo, ¿no? Lo que podemos trabajar ahora sí, cada docente, pero también proyectos escolares, ¿no? Donde podemos trabajar articulados diferentes fases, pero también proyectos comunitarios, ¿no? Donde podamos interactuar inclusive distintos centros escolares con distintas instancias. Es decir, imagínense ustedes la posibilidad de que puedan trabajar en un proyecto comunitario, ¿no? Donde la comunidad pues sea no solamente la comunidad en la que ustedes están, el centro educativo, sino también otras instancias, pero también otros centros escolares, ¿no? Entonces, aquí es donde se vuelca este tema del trabajo entre pares, ¿no? Pues piensen ustedes que estamos entrando ya al proceso de la parte de la didáctica, de cómo anclarlo. Y en ese respecto, ¿no? Un ejemplo aquí que podríamos ver, ¿no? Les paso uno que diseñamos, ¿no? Fíjense cómo aquí, por ejemplo, encontramos tres posibles proyectos, ¿no? Primero, un proyecto que denominamos, por ejemplo, Mi Cuerpo y Yo, donde el responsable puede ser la fase 1, que sería el equivalente a preescolar, que estamos acostumbrados. Podemos tener también otro proyecto que es más coherente con los contenidos también de la fase 2, que es primero y segundo de primaria, que sería explorando mi entorno. Y finalmente podemos tener un proyecto de Mi Comunidad y Yo, por ejemplo, que puede ser para la fase 3 y para la fase 4. Sin embargo, todas las diferentes fases pueden contribuir en algo, es decir, todos los grados, todos los docentes de un centro escolar pueden contribuir. Fíjense aquí, por ejemplo, voy a agarrar solamente el proyecto de Mi Cuerpo y Yo para explicarlo un poquito, ¿no? Pero ahí podemos ver algunos contenidos, digamos, como que son coherentes con esta temática o este problema, digamos, como que puede venir de un diagnóstico comunitario, que es el cuidado en particular de nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en fase 1 podemos pensar que en el campo formativo del lenguaje se puede hablar de trabajar habilidades comunicativas a través de narración de experiencias, en pensamiento matemático, habilidades de clasificación y seriación, que lo podemos aterrizar con identificar partes del cuerpo, en desarrollo personal y social, habilidades de autoconocimiento y cuidado personal, y esto se relaciona inclusive con la fase 2, ¿no? Es decir, el siguiente escalón, que podría ser exposición de contenidos adquiridos y elaborados de textos informativos, habilidades de medición y estimación, como frecuencia cardíaca y respiración, todo con la temática, problemática, o digamos, esta situación, problema que es Mi Cuerpo y Yo, ¿no? Que parte de un diagnóstico comunitario, y finalmente desarrollo personal y social con habilidades de investigación y experimentación. Es decir, un proyecto puede estar articulado en diferentes fases, aunque puede recaer sobre una fase en particular. Entonces, aquí nuevamente, no solamente en la fase del diagnóstico ni del codiseño, pero también en la parte de didáctica, cuando trabajemos por proyectos, podemos trabajar entre pares, ¿vale? Fíjense aquí un ejemplo rapidísimo, ¿no? De este proyecto. Puede partir de una pregunta que dice, ¿cómo funciona nuestro cuerpo y por qué es importante cuidarlo para mantenerlos saludables, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, el producto final puede ser un libro del cuerpo humano, una guía ilustrada y escrita de los sistemas y funciones del cuerpo humano. Los estudiantes de preescolar proporcionan las ilustraciones y la clasificación de las partes, y los estudiantes de primaria baja, 1 y 2, ¿no? Que es la fase 2, proporcionan los textos informativos y las explicaciones de cómo funciona cada sistema del cuerpo. Es decir,
cada quien, ¿no? Desde su trinchera puede estar contribuyendo para el producto que podría ser elaborado en conjunto con ambas fases. Si se preguntan, oye Luis, es que estamos explorando mucho este tema de, todavía no conocemos a profundidad los contenidos, ¿no? Los estamos conociendo. No se preocupen, es algo que también me pasó a mí, ¿no? Entonces, justo como mencionaba el doctor Juan Carlos Flores, ¿no? Del estado de Jalisco, pues nos dimos igual a la tarea de generar un asistente que nos apoyara en el conocimiento de la nueva escuela mexicana. Entonces, para generar este proyecto en particular, lo que hicimos fue utilizar, digamos, un asistente de inteligencia artificial que diseñamos y que es gratis, que lo pueden consultar, que aquí en particular lo que nos permitió es extraer estos contenidos de manera más fácil a partir de este diagnóstico comunitario para poder definir la planeación, ¿no? Les comparto nada más, se llama Comenio.ai, pueden ustedes entrar y poder hacer justo este juego, ¿no? Como de manera mucho más eficiente para poder, digamos, encontrar contenidos o relaciones entre contenidos de los programas de educación básica, no de medio superior, de educación básica, que sean más, digamos, como apropiados para este proceso, ¿vale? Dicho eso, podemos ver que en realidad se mencionan proyectos, pero estos proyectos pueden aterrizar, digamos, le ponen 4 grandes metodologías didácticas, pero en realidad estas 4 grandes metodologías didácticas, sí mencionarles que yo las puedo agrupar en realidad en 3, ¿no? Porque mencionan que hay 4 metodologías, una, además de aprendizaje de servicio, es el aprendizaje comunitario. Muy particularmente el aprendizaje comunitario y el aprendizaje de servicio son similares, ¿no? Pues vamos a ver ejemplos de estas 3 grandes tipos de proyectos que podríamos estar trabajando y que sin duda muchas y muchos de ustedes ya lo han manejado. Esto viene de los documentos oficiales, pero vean algunos ejemplos de estos, digamos, como tipos de metodologías. El primero, sin duda, es el aprendizaje basado en servicio, ¿vale? El aprendizaje basado en servicio, ¿no? Y ahí tenemos, les quería compartir, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un proyecto tradicional y un proyecto basado en servicio, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que yo les planteé hace ratito del cuerpo humano, pues es un proyecto, ¿no? Donde tú estás aprendiendo contenidos curriculares, pero no estás contribuyendo nada a la comunidad, ¿no? En ese sentido, si ustedes ven el esquema de la derecha, ¿no? Podríamos pensar que es digamos, tenemos poco servicio, ¿no? Pero mucho aprendizaje, es decir, es un trabajo de campo o laboratorio, tal cual, ¿vale? El aprendizaje, por ejemplo, donde hacemos actividades, por ejemplo, vamos a recolectar basura, ¿no? Vamos a hacer una campaña de valores, ¿no? No sé qué tanto aprendizaje habría en este tipo como de actividades de voluntariado, ¿no? El aprendizaje en servicio en realidad es una articulación, y lo dice Alex Magin, ¿no? También de la Ibero Ciudad de México. Él dice que en particular es una combinación de 3 grandes metodologías. Del aprendizaje basado en problemas, del de proyectos, que es lo que acabamos de ver un ejemplo, pero también del aprendizaje situado. Cuando tú logras articular las 3 cosas, ¿no? Y logras no solamente que el estudiante aprenda contenidos curriculares, sino que también, por ejemplo, incida en la comunidad, allí estamos hablando de aprendizaje-servicio. Por ejemplo, en este ejemplo de mi cuerpo y yo, ¿no? Si nos fuéramos a la fase 1, 2, 3, 4, ¿no? A la fase 4, que es, a la fase 5, ¿no? Que es secundaria, ¿no? Ahí en particular podríamos pensar que el producto final podría ser apoyar, por ejemplo, a mitigar en la comunidad escolar o en el centro escolar, mitigar, por ejemplo, el consumo de comida chatarra, ¿no? Entonces, no solamente tú estás aprendiendo, sino que también al final va a tener un impacto en la comunidad, que en este caso es la comunidad, digamos, como escolar. El segundo tipo de proyectos que también se menciona es el aprendizaje basado en problemas. E insisto, esta es una diapositiva en particular de los documentos oficiales. A mí me gusta mucho plantear el aprendizaje basado en problemas con este ejemplo y este libro que se me parece buenísimo, ¿no? Que es una colección de docentes, este es colombiano en particular, ¿no? De docentes que se pusieron a escribir las 100 preguntas más creativas de los niños y de las niñas, ¿vale? Entonces, lo que hicieron fue literalmente escribir esas preguntas que eran como interesantísimas, que decían los niños desde preescolar hasta primaria alta, con diferentes áreas curriculares, ¿no? Y aquí en particular, fíjense estas. ¿Por qué no podemos ver el viento? Si voy volando y tiembla, ¿siento el temblor? ¿Cómo sabe la semilla qué planta debe de crecer? ¿Cómo saben los perros cuando vamos llegando a casa?
por qué el arco iris tiene tantos colores, ¿no? El aprendizaje basado en problemas justo es eso, es partir de estas preguntas que surgen de las y los estudiantes para poder articular proyectos que permitan responder a estas preguntas, ¿no? Comentarles que hay un proyecto en Chiapas que les recomiendo mucho checar en particular, que es, sí, digo, nada más aquí aclarando, fase 1 es inicial, fase 2 preescolar, no. Fase 1 es preescolar, fase 2 es primero y segundo, fase 3 es tercero y cuarto y así en adelante. Bueno, aquí mencionarles que hay un proyecto muy lindo en Chiapas, ¿no? Ese proyecto en Chiapas en particular, mencionarles que se llama Pautas para Pensar en mi Lengua, ¿vale? Pautas para Pensar en mi Lengua. Búsquenlo en internet. Y justo lo que hacen es partir de este tipo de preguntas, ¿vale? Y este tipo de preguntas lo que hacen es articular proyectos o problemas, ¿no? Que los niños resuelven. En particular, este proyecto lo que hace es aterrizar estos contenidos en las lenguas originales de las y los niños, ¿vale? Entonces, sí, ahí está en la Liga Pautas para Pensar en mi Lengua, se les están compartiendo, donde pueden ver ahí ejemplos también de otro tipo de proyectos y materiales. Tienen desarrollados proyectos para, ¿cómo se llama? Proyectos para Cental, Tzotzil, Tojolabal, Chol, y ahorita ya están desarrollando también, en particular, en Maya, ya están trabajando. Esta pregunta que nos dice aquí Blanca Estela es buenísima, ¿no? Dice, un alumno de sexto grado me preguntó hace poco, ¿por qué pi es infinito? ¿No? Ese tipo de problemas son justo para desarrollar este tema de aprendizaje basado en problemas. Y el último tipo de metodología que también mencionas es la metodología con enfoque STEM, ¿vale? STEM y que a veces en el documento dice STEAM, ¿no? STEM de Science, Technology, Engineering and Maths y STEAM con A cuando se le agrega el Arts, ¿no? Y en particular, aquí justo lo que se habla es de la posibilidad de articulación de las diferentes disciplinas de ciencia, tecnología, ¿no? Ingeniería, artes y matemáticas, en proyectos, digamos, que articulen el trabajo justo por pares. Fíjense aquí un proyecto, ¿no? Que este proyecto igual ahí lo desarrollamos apoyados también de la plataforma que les compartí, ¿no? Pero aquí fíjense que dice, los estudiantes trabajarán en equipos para diseñar y construir un puente de papel que pueda soportar la mayor cantidad de peso posible. Mucho se basa en la idea de maker, en la idea de makers, ¿vale? La idea de makers que la hizo un señor que se llama Doug Doherty, si lo pronuncio bien, ¿no? Ellos en particular lo que decían es que nosotros también podemos crear, digamos, como cosas, no tenemos que consumir todo, ¿no? Podemos crear, digamos, y vean este tema, por ejemplo, que ha decantado en la idea de los makerspaces, ¿no? Entonces, con digamos, como problemática o este gran proyecto que se menciona de construir un puente de papel, ¿no? Podemos ver que hay literalmente contenidos en los diferentes campos formativos. En lenguajes podemos encontrar, en pensamiento matemático, en desarrollo personal y social, ¿no? Podemos encontrar este tipo de contenidos a lo largo de todo el currículum. Y sobre de eso, fíjense, las fases, ¿no? Podemos plantear que primero investiguen, ¿no? Después planifiquen y diseño, construyen, prueban, ¿no? Mucho la idea detrás del STEM, ¿no? Es esta idea de iteración, de equivocarse, de volver a construir, de volver a partir, ¿no? Y además tiene algo muy bonito el enfoque STEM y Makerspace, ¿no? O Makers, que es esta idea de la sustentabilidad. Es decir, todo esto hay que hacerlo con materiales, digamos, que son reciclables, ¿no? Entonces, estos tres grandes tipos de metodologías son las que se mencionan dentro de el nuevo marco curricular y si se dan cuenta hay mucho trabajo de pares, ¿vale? Hay otra última que es los proyectos comunitarios que a mi parecer se parece mucho a aprendizaje basado en servicio. Y finalmente, para ir cerrando, ¿no? Justo este tema de la evaluación formativa, ¿no? Que si bien es algo que ya hemos venido trabajando a lo largo de mucho tiempo, ¿no? De hecho, en los 50, 60, cuando lo menciona en particular Michael Scriven, ay, mira, tienen aquí, nos compartieron el libro de las grandes preguntas de los niños. Hijo, lo voy a descargar porque no lo tengo. Entonces,
aquí en particular, mencionarles que este es un elemento que se mencionaba desde los 50s y desde los 60s con Michael Scriven. Y pues simplemente aquí el énfasis que se está haciendo, ¿no? Al menos en la nueva escuela, es esta idea de retomarla, pero verdaderamente para sus fundamentos, ¿no? Porque no sé si ustedes han escuchado, pero también ha habido un movimiento que se habla de evaluación para el aprendizaje, ¿no? Que sería el análogo como tal de la evaluación formativa, ¿no? Pero fíjense que en lugar de irse por este término de evaluación para el aprendizaje, retomaron la idea de la evaluación formativa, ¿vale? Entonces, en particular, al hablar de evaluación formativa, tenemos que irnos un poco al fundamento, ¿no? Y el fundamento me parece, y eso lo dice muy bien Scriven en su documento original, pero también Felipe Martínez Rizo, ¿no? Ahí lo aterriza en específico para el campo de la educación. Me parece que hay dos elementos fundantes de la evaluación formativa. Uno, la idea de que es en el durante, y dos, es que es para la mejora. Y creo que esto nos deja reflexionando porque es esta combinación de durante y para la mejora que hace la evaluación formativa. Si en realidad nosotros hacemos evaluación durante, ¿no? Es decir, continua, ponemos palomita, tache, entregado, no entregado, entregado, no entregado. En realidad, eso en estricto sentido no es evaluación formativa, es evaluación continua. Se refiere al momento, pero no a la función. Evaluación formativa es aquella que nosotros decidimos usar para tomar decisiones. Dicho eso, esas decisiones van para la mejora de los estudiantes que tenemos ahorita, pero también para las mejoras de los estudiantes que van a venir después. Es decir, que también nosotros tenemos en esta parte de compartir prácticas el deber de compartir estos elementos con docentes de otros, de los que están por arriba y los que están también por abajo. Entonces, aquí es interesante porque la idea muchas veces que algunas y algunos de nosotras y nosotros tenemos es que evaluar mucho significa que estamos haciendo una buena evaluación, que no nada más hacemos una evaluación del examen al final o una cosa así. Pues en realidad la evaluación formativa parte de la idea de menos es más. Vamos a evaluar poquito, pero este poquito que evaluemos, lo que vamos a hacer es tomarlo para que a partir de ello tomemos decisiones. E imagínense realmente cuáles son aquellas evidencias que nos permiten a nosotros tomar decisiones. No podemos tomar decisiones de todo lo que se ponga, ¿no? Es imposible. Tenemos que elegir aquellos en particular que nosotros decimos, estas son las evidencias que tal cual me van a permitir tomar una decisión de cara a la mejora de nuestras y nuestros estudiantes. Es decir, no me interesa ponerle correcto o incorrecto, me interesa interpretar las evidencias para comprender qué piensan los estudiantes. Y en ese sentido, no se trata nada más, ¿no? De este elemento de volver a enseñar, ¿no? No se trata de volver a enseñar, ¿no? Si vuelvo a enseñar, pues lo más seguro es que tenga el mismo resultado, ¿no? La idea es más bien pensar qué acciones pueden hacer para la mejora. Pues aquí también hay algo interesante porque la evaluación, yéndonos a la evaluación formativa en sus fundamentos, en realidad se refiere a menos es más, pero más profundo. Vamos a elegir aquellas evidencias que realmente son las evidencias que nos permiten tomar decisiones, ¿vale? Y entonces aquí es interesante porque justo hay un elemento fundante de la evaluación formativa que es la idea de que para poder evaluar formativamente, ¿no? También tengo que partir y activar también a las y los estudiantes como agentes de evaluación. Imagínense evaluar todo cualitativamente todo el tiempo. Es imposible. No sé cuántos estudiantes ustedes tengan. Yo cuando estaba en prepa, en media superior en particular, tenía alrededor de 50 estudiantes, muchos grupos al mismo tiempo. Entonces, tenía que activar a las y los estudiantes como mecanismos también que permitieran hacer estos esfuerzos de retroalimentación. ¿Y qué es lo que hacía? Literalmente les decía, a ver, antes de autoevaluarte con esta rúbrica, lo que vas a hacer es evalúa 2 pares y después evalúate a ti misma y a ti mismo. Si te evalúas más o menos como yo creo que te evaluaría, te doy 5 décimas más. Se los juro, son brutalmente honestas las y los estudiantes. Entonces, hay que modelar estos procesos de co- y autoevaluación y de verdad son un insumo bien importante para poder estos esfuerzos formativos. De hecho, muchas veces con mis estudiantes, ¿no? Lo que hago es, les pido que se autoevalúen y a partir de esta autoevaluación yo lo único que hago es validar esta autoevaluación, decir sí, no, ¿no? Y sobre eso tomar la decisión para hacer las modificaciones, digamos, como una posible retroalimentación. Es decir, los esfuerzos también de retroalimentación, ¿no? Si vamos a retroalimentar cualitativamente y nos vamos a dar el tiempo,
No se trata de decir está bien o está mal, no se trata de decir vas por buen camino, súper tu esfuerzo. Se trata en realidad de hacer esfuerzos donde lo que hacemos es ir para adelante, ¿no? Y decirle qué es lo que puedes hacer para mejorar. Hay un libro buenísimo de Pedro Ravela y Graciela Loureiro, que seguramente aquí nos van a ayudar para conseguir el texto, que es un texto libre, ¿no? Que publicó en su momento el INEE de Pedro Ravela y Graciela Loureiro, ¿no? Este libro que se dice cómo mejorar la evaluación en el aula, ¿no? Si no me equivoco, ese libro, ¿no? Del INEE en su momento, tiene muchísimos ejemplos de un estudio que hicieron en Sudamérica de cómo los profesores tenían buenas prácticas de evaluación del aprendizaje, ¿no? Y justo lo que veían es que las buenas prácticas de evaluación del aprendizaje se centraban muchísimo en no decir al estudiante solamente qué hizo mal, sino en decirle qué es lo que puede hacer para mejorar y sobre todo darle la oportunidad para mejorar. Y esto nos lleva a un punto de quiebre bien importante, porque si nosotros penalizamos el error, lo sancionamos sumativamente, ¿no? Evitamos que el alumno se equivoque. Y aquí nos implica un cambio, ¿no? Que al día de hoy, déjenme decirle, los sistemas de acreditación y certificación tenemos la carroza, ¿no? Delante del caballo, no han cambiado, pero la idea detrás de la evaluación formativa es que, en realidad, el alumno se equivoque frente a nosotros. Queremos que se equivoque sin penalizarlo, ¿no? Sancionarlo, ¿no? Sino que más bien tenga la libertad de equivocarse para ir mejorando, ¿no? Ya se asentará una calificación al final, pero lo que se busca es que se equivoque frente a nosotros, que tengan la confianza literalmente de equivocarse frente a nosotros. Ah, ya compartieron también ese texto, me encanta. Yo creo que al final hay que hacer una recolección de estos textos, ¿vale? Y bueno, sobre eso hay un modelo de retroalimentación de este libro, que este libro no sé si lo vayan a poder conseguir, pero ya me sorprenderían demasiado, ¿no? Que es Assessment 3.0. Este libro en particular lo escribió un señor que se llama Michael Barnes y dice, si tú quieres hacer una buena retro, considera estos elementos, ¿no? Primero, sintetiza qué fue lo que hizo el estudiante, explícale sus áreas de oportunidad, sus fortalezas, redirígelo, dile qué es lo que puedes hacer para mejorar y finalmente dale el chance para que mejore, ¿no? Se llama el modelo SE2R, que en inglés es Summarize, Explain, Redirect y Resubmit. O sea, aquí hay un modelo de retroalimentación, digamos, que vale la pena. Y también mencionarles que en este libro de Pedro Ravela Loureiro, y me falta alguna autora que está ahí, en ese libro en particular es muy interesante porque lo que dicen es que si tú presentas, hay un estudio que hicieron, me parece, en India o en Asia en particular, que si tú presentas la calificación y la retroalimentación, al mismo tiempo el estudiante no va a apelar la calificación. De lo que hay que hacer es solamente dar la retroalimentación, a partir de eso tomar acuerdos y después, si es necesario, la parte de la retroalimentación. Sí, Picaroni, muchísimas gracias, Picaroni. Vale. Y el último punto también, que ese salió de una maestra que es buenísima, ¿no? Que es también una chava que comparte muchísimo material, ella es americana en particular. Hijo, se me fue su nombre, ahorita viene a la mente, ¿no? Ahorita viene a la mente el nombre de esta chava, ¿no? Lo que hizo fue, ella fue una de las primeras que empezó a hablar de otro tipo de instrumentos de evaluación formativa más allá de las rúbricas analíticas. Las rúbricas estas, la tablita, ¿no? Cruzada con los criterios y todo esto. Ella empezó a narrar acerca de esta idea en particular de la evaluación o de la rúbrica que le llamaba de un punto. La rúbrica de un punto, lo único que tienes que poner es el desempeño esperado, digamos, el contenido que viene en el currículum que tú acordaste en el proceso de codiseño, y sobre de eso lo que tienes que hacer literalmente es retroalimentar cualitativamente los aspectos que estuvieron por arriba o cualitativamente los aspectos que estuvieron como área de oportunidad, ¿no? No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Que de repente aplican una rúbrica y lo que dice en la rúbrica no aplica con el trabajo. Es decir, aunque yo le ponga sobresaliente, no representa eso de sobresaliente. Entonces, aquí mencionarles que esta alternativa de esta chava, ahorita se me viene a la mente, ¿no? Ay, se me fue. Es muy interesante porque justo lo que habla es una alternativa de instrumento tanto cuantitativo, pero sobre todo cualitativo, que se adapta en particular a las características de las y los estudiantes. Dicho esto, y a manera de cierre, ¿no? Ya pasamos por la parte de la contextualización, el codiseño, la planeación, ¿no? Vimos en la planeación después de los proyectos los tipos de estrategias que se pueden utilizar y finalmente revisitamos este tema de la evaluación formativa, que sin duda ahí nos queda todavía
la duda, sin duda, la duda de que nos hace falta que pongan todavía los caballos delante de la carreta, ¿no? Es decir, cambiar los sistemas de acreditación y certificación. Pero con todo esto que hemos platicado, ¿no? Sí mencionarles justo algunos elementos que se han narrado en diferentes foros por diferentes autores acerca de las fortalezas, tensiones y retos de esta propuesta curricular. Sin duda, como fortaleza, y aquí es súper debatido, pero a mí es fortaleza que se mencione de facto cuál es la postura epistemológica, ¿no? O sea, desde aquí estamos hablando, punto, ¿no? Sea bueno, sea malo, pero desde aquí estamos hablando, no se esconde, ¿no? También yo creo que otra fortaleza es esta idea de los proyectos y de la integración de las disciplinas, y también sobre esto también la integración de ciclos en fases. ¿Por qué? Porque ahora el aprendizaje de los estudiantes puede darse por un periodo mucho más largo, ¿no? No necesitamos básicos indispensables para primero de primaria, para segundo, para tercero, sino que puede ser mucho más largo, tenemos un periodo mucho más largo. Y finalmente, otra fortaleza me parece es este tema del reconocimiento de lo diverso que articula el currículum. Las tensiones, sin duda, ¿no? Y que ahorita les he mostrado varios ejemplos de distintas fuentes de prácticas que hemos visto que se articulan con la propuesta, es la articulación en el aula, ¿no? Y mucho de esto también se debe a la idea de que todo esto de la epistemología del sur, del poscolonialismo y demás, pues la mayoría surge o lo que hace es articular propuestas desescolarizadas, donde no existe la escuela, ¿no? Entonces, imagínense cómo eso pasa cuando lo articulamos para la escuela. Es interesante, pero ahí vienen las dificultades. Sin duda también otra tensión que ahorita ya se empieza a resolver es la vinculación con otros niveles, ¿no? Y otro elemento que causó polémica al inicio, pero ya se aclaró, me parece, es la importancia de los saberes comunitarios, que sirven como punto de partida, pero el punto de llegada también son los saberes científicos, ¿no? Y al final que el documento hace algo que me deja pensando, porque define nuevamente una escuela mexicana, ¿no? Una escuela mexicana la vuelve a definir, quizá distinta a la que teníamos antes, pero vuelve a definir esta palabra de una escuela mexicana, aunque da la libertad de los procesos de codiseño, hay que decir. Como retos, y que mencionan justo distintos autores, es sobre responsabilizar a la pedagogía, ¿no? La labor que ahora tiene la escuela y el trabajo que debe de tener en trabajo comunitario, en trabajo entre pares, ¿no? Es mucho mayor. Los mecanismos de evaluación que no están aterrizados, desconocer quizá el concierto de las naciones si solo hacemos un diagnóstico comunitario muy micro y no vemos también la parte macro, y también al final que el papel todo lo aguanta, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que estos elementos que hemos estado viendo, ¿no? Y que hemos estado platicando, donde el trabajo entre pares, ¿no? Es, yo creo que lo que va a articular verdaderamente la posibilidad de concretar el currículum y de diseñar estos procesos de codiseño y contextualización. Entonces, yo desde ya, enhorabuena, colegas, porque me parece que estos espacios son más que necesarios para poder llegar a ese punto de concretar el currículum, de hacer estos ejercicios de codiseño. A mí me encantará, y ese yo creo, Pati, una propuesta para el siguiente, ¿no? Que haya también una categoría de procesos de codiseño curricular o algo similar, ¿no? Para que puedan compartir todos estos procesos de diagnóstico y de concreción del currículum. Entonces, sin duda, yo creo que agradecerles de verdad el espacio, ¿no? Y pues estamos aquí para servirles. Muchas gracias. Al contrario, doctor Medina, pero por supuesto que una de las categorías que caracterizará la cuarta convocatoria será varios de los elementos que usted ha mencionado y cómo los maestros lo van a ir viviendo en el próximo ciclo escolar. Qué maravilla de trabajo en el chat, de trabajo entre pares, donde cada uno fue compartiendo ideas, comentarios, propuestas de materiales. Es un pequeño ejercicio, pero que habla de la riqueza que se puede sumar entre todos. Ese es el sentido, eso es lo que subyace un poco en este trabajo entre pares. Y ejemplos nos dio muchos, doctor. El revisar el contexto se obliga el trabajo entre ese colectivo docente. El codiseño, por supuesto, que no podría realizarse si no es a través de escuchar, de dialogar entre todos juntos para poder entender cómo esos proyectos o la propuesta curricular se puede aterrizar
en las situaciones de nuestras escuelas. Compartir metodologías, sin duda alguna, fue otro de las grandes insistencias que usted nos hizo a través de su exposición. Observar la aplicación de prácticas y de estrategias de cada uno de nuestros compañeros. Esa es una práctica que debemos incorporar, abrir nuestras aulas para que otros compañeros nos observen, luego comentar qué descubrimos, ver las diferencias de aplicar una estrategia en un grupo a otro. Sin lugar a dudas, también subyace en este trabajo entre pares. Y dar seguimiento a los alumnos. Este planteamiento de evaluación donde los chicos tienen que ser observados por todos los maestros, por lo menos de ese nivel educativo, para ir analizando cómo van avanzando, qué les falta, qué tenemos que implementar en cada grado, una vez que el chico ha avanzado 1 o 2 grados, para poderlo fortalecer y que su perfil de egreso de ese nivel o de ese grado escolar, por si deciden la familia que ya no continúe, vaya profundamente enriquecido. Vamos a invitarlos, doctor Medina, si usted me lo permite, a conocer la plataforma Comenio, un instrumento que ha diseñado el doctor. Ya les llegará la invitación para que puedan conjuntamente con él ir conociendo cómo esta herramienta puede enriquecer su trabajo. Y por supuesto que se les enviará, eso es una magnífica idea, doctor Medina, todas las ligas clasificadas por libros, por materiales, para que ustedes puedan decidir sobre si quieren profundizar sobre alguna teoría, quieren conocer algún material, quieren entrar a alguna plataforma, quieren articularse con algunos de los expertos y de las personas que estarán compartiendo su trabajo el día de hoy. No tenemos, doctor Medina, más que agradecerle esta espléndida y magnífica exposición. Hay muchas felicitaciones, agradecimientos, comentarios. Ya le mandaremos todo el hilo de los comentarios para que usted incluso pueda aprovecharlos al respecto de este trabajo entre pares y la nueva propuesta que se nos viene pronto a las aulas. Muchísimo gusto y muchísimas gracias, doctor Medina. Por ahí seguramente muchos de los maestros le seguirán a través de las redes sociales y de los trabajos que usted ha venido realizando. Muchísimas gracias.